Bueno, muy buenas tardes a todos. Me encanta tenerlos a todos por acá. Hoy vamos a estar acompañados del doctor Rodrigo Izaza, neurólogo muy conocido en la ciudad de Medellín. Yo hoy tengo el agrado de conocerlo hace como unos 20 años, cuando estuve con mi papá por allá en la clínica cardiovascular y nos apoyó mucho. Yo lo quise invitar entonces aquí a nuestras conversaciones de Asia. Y bienvenido, Rodrigo. Espero que sea una charla muy amena, como todas las tuyas, y que los participantes puedan hacer las preguntas que se les antojen. Entonces, adelante, Clara, para que hagas la presentación de Rodrigo. Claro que sí, buenas tardes para todos nuevamente. Qué gusto tenerlos esta tarde y qué gusto tener esta sala a esta hora, al inicio de este encuentro con 28 personas que como yo me imagino que tienen la expectativa de este encuentro. Esta tarde nos acompaña, como bien lo decía Juan Ramiro, el neurólogo Rodrigo Izaza Betancourt. Él nos va a hablar sobre el cerebro creativo y va a ser también, nos va a refrescar un poco sobre la vida, sobre el genio que fue Leonardo da Vinci. Yo quiero recordarles que esta es una actividad que viene realizando hacia San Ignacio desde el mes de abril, cuando empezamos el aislamiento obligatorio, y a pesar de que ahora en septiembre ya hemos podido reactivar nuestra vida normal, pues hemos seguido con estos encuentros porque hemos visto que se fue la onda. La silenciaron. Sí. ¿Aló? Hola, aquí veo que me silenciaron. Ya. Les decía que este es un encuentro, que estas actividades de las charlas ignacianas se han convertido en una manera de integrar a los exalumnos con temas del interés de todos, temas de cultura general, de medicina, temas de la vida. Así que les agradecemos mucho por seguirnos acompañando. Siempre les hacemos esta solicitud de manera muy especial. Les agradecemos que silencien los micrófonos y apaguen las cámaras. De esta manera podemos tener una mejor conexión, podemos disfrutar sin interferencias de la charla. Les decía entonces que vamos a asistir esta tarde al cerebro humano y lo creativo que puede llegar a ser, de la mano del doctor Rodrigo Izaza Bermúdez, quien es neurólogo clínico de la Universidad de Antioquia y catedrático también de la Universidad de Antioquia. Fue coordinador de neurología en la Universidad Pontificia Bolivariana y fundador del servicio de neurología en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Sé que va a ser un encuentro muy interesante porque esta tardecita estuvimos conversando y la verdad es que sé que tenemos muchas expectativas, así que esperamos que lo disfruten, que lo disfrutemos. Les recuerdo también que podemos dejar las preguntas, los comentarios en el chat y lo leeremos al finalizar el encuentro. Así, doctor Rodrigo, que bienvenido a esta sala. Ya estamos 34 personas, todas esperando que usted nos comparta sus conocimientos, y yo quiero empezar con una pregunta para darle ya paso y que usted tome la palabra. Es, ¿cómo es eso del cerebro creativo y lo que puede llegar a ser? Bienvenido y bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias. Quiero que esto sea un encuentro de amigos. Ahí ya he visto varios, a Héctor Zuluaga, mi paradigma en el Hospital Pablo Tobón Uribe, con el cual la espiritualidad que le pone a todo la contagia, y es muy bueno tenerlo aquí en esta compañía, que me da mucha satisfacción encontrarlos a todos, y quiero que esto sea tan amigable como una conversación de viatas tejiendo cadeneta a punto. Entonces, que no sea como el profesor por allá arriba y el otro por allá abajo, sino que podamos conversar y llegar a esto. Yo llevo más de 30 años conociendo el cerebro en enfermedad, y llevo 7 años trabajando en lo que es neuromanagement aplicativo, que es el funcionamiento del cerebro en condiciones normales, lo que nunca nos han enseñado, cómo pensamos, por qué actuamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y nos hemos dedicado también en parte de la neurología clínica,
que ha sido pues mi pasión y mi vida, este tipo de conocimiento que es muy importante porque es una forma holística de conocerlo. Vamos a comenzar entonces con la charla. Aquí no me da, bueno. Leonardo da Vinci, el cerebro creativo, una mirada más allá del genio. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar aquí? Es ver desde otro punto de vista a Leonardo da Vinci. De pronto todo el mundo lo ha oído hablar de él en todas partes. Se está oyendo. Y es una cosa importante desde el punto de vista cerebral que podemos inferir de esa genialidad, de ese cerebro tan espectacular que fue Leonardo y ese personaje tan especial. Cuando nosotros vemos a alguien que hace algo maravilloso y novedoso, pues eso nos llama la atención, pero hay que diferenciar lo que es novedad, curiosidad, cursilería y llegar inclusive a la ridiculez. O sea, que un jugador se ponga un guayo azul y uno rojo, eso no muestra nada, absolutamente nada, fuera del idiotez, porque si un guayo rojo me diera más capacidad de pegarle a un balón, entonces sería majestuoso tener unos guayos espectaculares que hicieran algo por mí. O de los padres ingeniosos que no quieren que el niño se lastime la encía y hacen una mutilación de un cepillo, o las chanclas que le compra el marido a la señora que para que mientras vaya echando cantaleta en la casa, entonces al mismo tiempo vaya trapeando por donde va pasando el marido haciendo estragos, que no hacemos sino estragos en la casa. Y es importante entonces tener en cuenta que todas estas motivaciones cerebrales, pues fuera de que llaman la atención, porque al cerebro le llama la atención todo lo que no sea normal. Ustedes pueden pasar por una fila y si la fila está normal, el cerebro pasa por ahí como si nada. Pero si ustedes encuentran una persona subiéndose al bus, caminando hacia atrás, el cerebro inmediatamente reactiva todos sus mecanismos para poner atención de algo que en un momento determinado le puede causar un peligro. La genialidad y la sorpresa tienen una serie de características importantes durante todo el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Él simplemente observó. Es que otra cosa es que él no estaba buscando, voy a descubrir un antibiótico que sirva para todo, ¿no? Él simplemente estaba trabajando con una caja de Petri, estaba donde se hacen los cultivos de bacterias y desechó una de las placas y esas placas desechadas que estaban en medio de la basura, se dio cuenta que los microbios no crecían y alrededor de formando un halo y se dio cuenta que había crecido un hongo que era el Penicillium notatum, que dio origen a la penicilina en la época de los años 50 y que tanto ayuda nos ha dado todavía porque nos defendemos de los microbios por medio de la penicilina. O sea, la observación de una persona en un momento determinado. Lo mismo el descubridor de los rayos X, trabajando con rayos catódicos, como los rayos como los tubos que tenían los radios en la parte de atrás. Él estaba trabajando con sales de bario y empezó a ver que el frasco de cianuro de bario se iluminaba la pieza y le puso un cartón y se seguía viendo. Y después le puso la mano y se vio el esqueleto propiamente dicho. Entonces se dio cuenta, estuvo casi 15 años guardando el secreto de lo que había descubierto, los rayos X. Eli Whitney cuenta la historia, porque parece más como una mentira, que vio un día un gato tratando de comerse un canario y lo alcanzó a desplumar sin haberle hecho ningún daño y lo apropió hacia las despulpadoras de algodón, de modo que pudieran sacar el algodón sin sacar las pepas. Miren lo que hizo, por ejemplo, Nobel con el invento de la dinamita, como la persistencia en hacer un carro y cada día bien en más de 30 intentos, como logra Ford en su modelo T30 hacer el carro más famoso del mundo en una época casi saliendo de una época parecida a la que estamos de recesión. O sea que inventar, observar, innovar
no necesariamente es inteligencia, pero el detalle y la aplicación generan una espectacularidad. Y ya llevarnos a la creatividad es sobrepasar el sentido común, es poder inventar algo práctico que sirva, una utilidad. O sea, no hay ningún invento. Pues yo me burlo mucho hasta en las redes porque digo, ¿para qué sirve un aparato que infla costales? ¿No es cierto? O una tapa para volcanes, o papel higiénico en aerosol. Y me burlo yo de la gente porque es que los inventos tienen que tener una utilidad demostrable, porque la persona creativa está mirando el mundo desde otro punto de vista. Nosotros lo miramos como vemos la fila que les comentaba del bus, y alguien mira atentamente otro tipo de cosas que son maravillosas y que transforman el mundo. Y eso es lo que hacen los creativos. El creativo cambia su modo de pensar, y el cerebro del creativo tiene una funcionalidad en la percepción y en la utilidad fuera de los rangos normales del pensamiento. Cuando nosotros nos referimos a genialidad, siempre nos llevan a Leonardo, porque Leonardo es una persona prominente, evidente, que siempre se ha dicho que es el genio por estereotipia, la persona maravillosa. Leonardo tiene muchas cualidades en su vida, y él es hijo de un notario, Serpiero, que tiene amoríos con su madre, Caterina, donde nace Leonardo, y esta campesina, Caterina, tiene este hijo, pero Serpiero ya estaba comprometido para casarse. En ese momento un hijo bastardo no era tan problemático como lo fue en otras épocas. En todos los países de Europa el hijo bastardo recibía ayuda, apoyo de su padre, y era mirado, no era mirado de soslayo, pero sí tenía menos reivindicaciones que un hijo nacido del matrimonio. Muchos de los grandes hombres han sido bastardos, y Leonardo nace cerquita de Vinci, nace en Anciano, una población pequeña. Aquí está una foto actual de Anciano, donde nació Leonardo y Vinci, y casi que uno puede decir que es más grande Anciano que Vinci, vista desde aquí, desde este punto. Y está rodeado de las urbes famosas, porque están Milán, está Florencia y está Roma, y al lado está Siena. Entonces era como el círculo académico de la Italia del 400, y como Leonardo empieza temprano, lo pone su padre, como era un hombre adinerado, era una persona con un título profesional, quería que su hijo fuera también notario como él, pero empezó a ver que a pesar de que estuvo bajo la tutela, lo vio un poco disco, lo que él quería hacer muchas cosas, era un muchacho libre desde pequeño, inquieto, agudo en muchas de sus cosas, y se dio cuenta que posiblemente ese no iba a ser el gran notario que le esperaba que fuera. Lo lleva entonces al taller de Verrocchio, y empieza temprano un aprendizaje en el arte. Una infancia pues aparentemente solitaria, a pesar de que el abuelo, Antonio, estuvo al pie de él y fue una figura que influyó mucho en Leonardo, lo mismo que su padre. Inclusive le llamó la atención que Caterina, su madre, no estuviera como tan al tanto de Leonardo. Como les decía, era un muchacho díscolo, un muchacho normal, inquieto, con problemas de lenguaje, ahorita lo vamos a evaluar, hiperactivo, pero con una característica importante, con una capacidad de observación superior a mucha gente, que es lo que hace de Leonardo la genialidad, y que hace del cerebro de Leonardo una figura espectacularmente detallista, y esa capacidad de observación es lo que lo hace a él genial, y cómo su hiperactividad es la que le impide salir adelante en muchas de sus cosas. Tenía dificultades para la escritura, el hecho de que él escribiera al revés no era ninguna
pues en la época en que las ciudades-estados en Italia, él nace en abril 15 de 1452, o sea, 40 años antes del descubrimiento de América. En el 53, un año después, cae el Imperio Romano de Occidente por parte de los turcos, y como Florencia, que era una capital importante para el arte y el comercio, eh, era donde se movían los artistas buscando mecenazgo, quien los ayudara, quien les diera todo lo necesario para salir adelante. Y vemos como la disgrafia, que algunos dicen que era una forma de escribir en forma secreta, no era ninguna forma secreta. En esa época de guerras, el que escribiera al revés y se pudiera leer en un espejo no era ninguna cosa eh, espectacular para un espía. Con todas las capacidades de matemático, de ingeniero, de geólogo, de naturalista, de anatomista, de pintor, de constructor de vestuario, de teatrero, con todas las capacidades que tenía Leonardo. Entonces uno se da cuenta que Leonardo tiene primero que todo una gran inteligencia, porque él fue autodidacta. Inclusive él dice que en las matemáticas no le iba tan bien, porque vamos a ver que muchas de la gente que se le aproximó a Leonardo para ayudarle en la parte de su matemática, él se apasionó más por la geometría. Y en esa época se enseñaba mucho lo que era el ábaco, porque como eran pueblos comerciantes, la persona que supiera comerciar y supiera un poquitico de aritmética se defendía mejor. Esa genialidad de Leonardo, aunado a esa sabiduría, a la persistencia que le faltó, y lo podemos decir con toda tranquilidad, a Leonardo le faltó persistencia en todo lo que hizo. Leonardo fue una persona que inició y muy pocas veces terminó. Y la habilidad para desencadenar un proceso mental de construcciones y de ideas y plasmarlas en cada una de las cosas que él hacía. Leonardo empieza en el taller de Verrocchio desde los 12 años y aprende la pintura, y dice la historia, y lo habla Isaacson en su libro sobre Leonardo da Vinci, que cuando a Leonardo lo ponen a pintar los ángeles en el bautismo de Cristo, si ustedes observan, aunque yo no soy experto en arte, observan la figura tosca del Bautista y aún la figura tosca del Cristo cuando es bautizado, y ven la diferencia de la textura y la pulcritud y la hermosura de trazado que empieza Leonardo a trabajar. Leonardo empieza a trabajar la técnica del esfumato, que es una técnica de difuminar las líneas, y muy pocas líneas se ven en su pintura. Si ustedes ven la cara de las figuras que hace Verrocchio, se ven las líneas delimitadas muy fácil, y en Leonardo no se ven, y son las sombras, con una característica importante que le da volumen a las figuras, que es, dicen los que saben de arte, que es voltear el hombro hacia un lado y la cabeza hacia otro, da una característica de volumen y que se va a caracterizar en el manejo de la perspectiva que hace Leonardo. Esta técnica del difuminato, aunado a las nuevas técnicas que empiezan a utilizar más adelante, traídas a los Países Bajos, entonces le da a Leonardo la facilidad de poder expresar todo lo que él hace. La parte de su especialidad para poder desarrollar lo que él hacía con cada una de estas hojas, que conformaban lo que se llamaban los códices. Si ustedes ven las figuras de Leonardo y los dibujos de Leonardo, son casi el libro de un niño con trastorno de atención con hiperactividad, con la diferencia que Leonardo se pegaba el detalle, o sea que no podíamos decir que Leonardo tuviera un trastorno de atención, sino más bien un trastorno de hiperactividad. Nunca terminaba lo que empezaba, cambiaba de trabajos con mucha facilidad, se movilizaba, dejaba una cosa empezada para terminar otra,
medio terminaba la otra y empezaba una nueva. Y los relatos que hay en el códice, hágase de cuenta un cuaderno de una persona con dificultades de aprendizaje. La dislexia, entonces, en Leonardo y la escritura en espejo, con un gran manejo de la especialidad, están diciendo algo, porque Leonardo era zurdo. Entonces, si Leonardo es zurdo, la predominancia posiblemente del lenguaje, que está en el lado izquierdo, el 80% de las personas, lo que le da la característica de diestro es la predominancia del hemisferio izquierdo y poder manejar todo el cuerpo derecho. El área del lenguaje se ve afectada durante el desarrollo y posiblemente grandes genios han sido disléxicos. Dicen que cuando en el desarrollo falta parte circulatoria en esa zona del cerebro que no se forma, hay una compensación circulatoria para el desarrollo de las áreas en el hemisferio derecho, lo que le da a esas personas disléxicas una capacidad de genialidad y de desarrollar un pensamiento divergente, como lo vamos a ver ahora. Ese manejo entonces de la espacialidad de Leonardo y esa hiperactividad lo hacen a él una persona única. Miren que nosotros vemos todo lo que hizo Leonardo y solamente casi que hace 2 siglos comienzan a descubrirse las cosas que Leonardo nunca pudo terminar. Él se catalogaba a sí mismo como un hombre sin educación formal. Y él, en esa época, el latín casi que era un marcador, era el idioma marcador de la clase alta, de las clases con sabiduría y de los ricos. Y no le permitieron a Leonardo, por ser un hijo bastardo, que entrara a estudiar latín, a pesar de que algunos de sus amigos le enseñaban latín. La escritura en espejo y en dislexia es muy frecuente en los periodos iniciales de todos los niños. Todos los niños, y entre otras cosas porque estamos comenzando lectoescritura muy temprano, cuando el niño todavía no tiene un aprestamiento para tomar un lápiz, cuando no tiene una orientación espacial definida, y muchas veces ni una orientación de lateralidad muy bien definida, y se veía como, por ejemplo, en épocas de terror de la educación, a los niños que escribían con la mano izquierda les amarraban la mano en la parte de atrás, porque el lado izquierdo siempre era el lado demoníaco. Entonces, posiblemente era una forma de forzar al niño a que desarrollara una escritura con dificultad utilizando su mano derecha para escribir. Leonardo entonces era zurdo y sin embargo a él le facilitaba la zurdera una capacidad muy especial, que era que podía escribir de derecha a izquierda sin entintar, lo que no le pasaba al diestro. El diestro, cuando empezaba a escribir de izquierda a derecha, entintaba y hacía borrones. Se ha encontrado entonces que la escritura en espejo y dislexia es simplemente una alteración espacial. Lo voy a poner el ejemplo de estas letras. La D es igual a la P e igual a la Q. ¿En qué se diferencian? Simplemente una orientación espacial. La Q no es sino darle un giro de 180 grados. La D, darle un giro de horizontal a vertical. Entonces, los niños que tienen dislexia y ocurren niños sanos, como les decía, todos los niños sanos pueden ser disléxicos en las fases iniciales y entre más temprano comienza la educación, más dislexia podemos encontrar, pero, sin embargo, en algunas personas se marca más. El ser homosexual, que en la época del Renacimiento siempre se miraba con cierto soslayo, inclusive el homosexual era perseguido y había inclusive policías que buscaban en la noche los encuentros sexuales homosexuales. Era zurdo, era vegetariano, era rebelde y tenía una creatividad por fuera de foco. ¿Qué le garantiza al cerebro femenino y masculino? Recordemos que la identificación sexual no está en las gónadas, ni está en los senos,
ni está en la textura ni en el vestido. Es el cerebro el que le da, el cerebro, si el cerebro es masculino o es femenino, es lo que le da la orientación sexual al individuo. Esa identificación sexual va generando características especiales. Por ejemplo, el cerebro femenino maneja muy bien el color. Se dice que el 30% de las mujeres ven un color más que lo que vemos los heterosexuales. El detalle, la figura a fondo y el detalle lo percibe mejor el cerebro femenino. El perfeccionamiento es una característica muy sutil de la mujer que puede haber sido establecida a través del tiempo como una forma filogenética de adaptación y que no necesariamente tiene que estar involucrada en los genes, porque entonces entraríamos a decir que la mujer hace cosas que no debería hacer cuando lo que hace lo hace perfecto, porque durante el desarrollo del ser humano ha tenido que buscar en detalle muchas cosas, interpretar los gestos del niño cuando llora, los gestos cuando tiene hambre, interpretar el llanto del niño cuando está sucio, cuando tiene un dolor, que cuando se lo ponen al padre es completamente irrelevante. Los papás cuidando a un niño somos un desastre. Para nosotros es lo mismo si lloran por hambre, porque estén composeados, o porque tienen un dolor, o porque tienen sueño. La mamá identifica todos esos y esas características especiales del cerebro femenino. Puede ser también un proceso que se ha generado como una herencia especial que la genera en la ambientación, el ambiente y el desarrollo. Entonces, todas estas cosas que hace Leonardo para ganarse a las personas que lo sostienen, el principal de Lorenzo, el Magnífico, lo llama a trabajar con él, pero él es un gran cortesano. Lorenzo es un gran cortesano y quiere vincular a Leonardo en el mismo rol y él quiere sobresalir. Se aburre en la corte de Lorenzo Magnífico y se va para otra parte. Se va entonces para Milán, donde Ludovico Sforza. Entonces, aquí están las personas que han influenciado a Leonardo da Vinci. Aquí les traigo una de las pinturas más icónicas de Leonardo, que se llama La Virgen de las Rocas, y en donde hay una característica interesante de lo que les decía, el voltear la cabeza sobre el torso para dar imagen de volumen y cómo la perspectiva es uno de los primeros cuadros con perspectiva y con la coloración del difuminato para demostrar distancia. Y la triangulación que llama la atención de Leonardo. Leonardo, cuando empieza a sentirse pintor, él se siente como con un virus válido, porque en ese tiempo el que era actor, el que escribía, tenía un estatus social y cultural mucho más alto que el pintor, y él le quiso dar a la pintura la tecnología de su ingeniería y de su conocimiento matemático, de modo que la pintura fuera algo más que la expresión de ver lo que todo el mundo veía. Él decía que la pintura tenía que ser un proceso donde la imaginación y la matemática y la ciencia tuvieran una aplicación para perfeccionarla. Y vamos a ver qué tanto influye este concepto en la obra de Leonardo. Encontramos aquí las personas que influyeron. Ser Piero Vinci, que es su padre, Antonio, que es su abuelo, Andrea del Verrocchio, que es su primer profesor, Ludovico Sforza, que es la persona, su mecenas, que le ayuda gran parte de su vida, Francesco Melzi, que es un alumno de él que le ayuda al final de su vida a pintar y a terminar muchos de sus cuadros y a terminar muchas de las obras que él dejó inconclusas. Luca Pacioli, que es un fraile franciscano, matemático, que le enseña a Leonardo todo lo que Leonardo necesita saber para aplicar en la geometría, en las matemáticas y en la ingeniería. Y se encarga de hacerle, en el libro de la matemática de Luca Pacioli, él se encarga de hacerle los dibujos y que ilustra todo ese gran libro de Luca Pacioli. Giacomo Caprotti Salai, su amante, llamado el Diablito,
que es la persona que lo acompaña gran parte de su vida, el Papa León X, que en Roma le ayuda, pero no tanto como él esperaba, y el rey Francisco I, que es la persona con el cual termina su vida y en el cual él se siente a gusto al final de su vida. Y Giorgio Vasari, que es uno de los historiadores más famosos de la época del Renacimiento, no alcanza a conocer a Leonardo, porque Giorgio Vasari nace en el año 1504 y Leonardo muere en el 19, pero recoge toda la información sobre Leonardo y sobre los pintores más famosos en esa época interesante del Renacimiento. Los primeros folios que hace, que componen el Códice Atlántico, era un códice muy organizado, era un códice con más de 2.238 páginas, en donde ustedes ven que hay un poquitico de orden, porque tiene títulos, porque expresa el fondo y la perspectiva en sus dibujos que los lleva a la aplicación. Mire que usted no necesita saber qué está adelante y qué está atrás. Y cómo él, en su observación, se dedica a pintar y a escribir la técnica, pero como cada cuaderno es un cuaderno de un niño. Él hace juegos, él hace magias, él hace vestidos para adornar las fiestas de sus mecenas. Leonardo, había una crítica de los historiadores, sobre todo que decían que Leonardo era una persona que nunca terminaba lo que hacía. Él se demoró haciendo para el padre de su mecenas, Ludovico Sforza, quería hacer el monumento de su padre Francisco Sforza, hace todos los dibujos de los caballos que son espectaculares, hace todas las formas, hace todos los cálculos, necesitaba unas piezas de fundación para hacerlo en bronce con posible maquinaria que no existía en ese momento, y como el monumento a Ludovico Sforza al final se demora 16 años para hacerlo, hace una copia de barro en Milán que es destruido por los soldados franceses cuando se toman a Milán, y ese mofa de todos los soldados, de toda la soldadesca. Se mantenía corrigiendo lo que hacía, entonces corrigió algunos dibujos. La Gioconda sufrió todos los vejámenes y todas las cosas hermosas que Leonardo lo fue imprimiendo a través del tiempo, pero cada rato abandonaba todo lo que hacía. Entonces, cuando a Leonardo lo ponen junto a ver que estoy lo ponen a decorar el Palacio Vecchio en Florencia, lo ponen a hacer un fresco grandísimo para hablar de la batalla de Anghiari. Entonces empieza a hacer el fresco y al frente tiene a Miguel Ángel, su contrincante en la parte desde el punto de vista de desarrollo del arte y de toda la escultura, de toda la cultura, se peleaban por los mecenazgos y ponen a Miguel Ángel al frente a hacer la batalla de Cassina, dos batallas trascendentales para recordar la fortaleza de Florencia peleando con los otros estados, y cómo Leonardo empieza a innovar la pintura, una pintura que se le va al suelo porque era demasiado fluida, y abandona muerto de la rabia y dejó el fresco sin terminar, y más adelante su alumno Melzi termina debajo del fresco, encima del fresco de Leonardo, esta pintura que él dejó inconclusa. Entonces, cuando le encargan a él la Mona Lisa, Leonardo se demora, no le entrega, no se sabe si no se le pagó o si se le pagó y no le entregó, pero cada rato andaba con su mochila con la Mona Lisa, que está hecha en madera de álamo, entonces cada rato la sacaba y la pulía, y fue una herencia que recibió Melzi al final de su vida junto con el Códice Atlántico. Leonardo entonces empieza a trabajar en la corte
de Sforza, y Ludovico Sforza le da todo el apoyo, y allí conoce a Piero della Francesca y a León Battista Alberti, quien le enseña las matemáticas, porque son dos matemáticos consumados, y le ayudan a desarrollar la técnica que él siempre quiso, que era aplicar las matemáticas y las proporciones a su obra de arte y a su pintura y a su escultura. Recordemos que cuando la primera obra que hizo Leonardo fue la esfera de metal, que era de bronce, para la cúpula de Brunelleschi, que está en toda la punta de Nuestra Señora, de la Catedral de Nuestra Señora de las Flores. Esa cúpula de Brunelleschi se le encargaron esa esfera se le encargaron a Verrocchio, y la hace Leonardo con su conocimiento escaso que tenía de momento de ingeniería, porque era una esfera que pesaba 2 toneladas. Entonces pueden ustedes imaginar colocar una esfera de 2 toneladas en una cúpula, que es la cúpula de las cúpulas más grandes que hay de cualquier iglesia del mundo. Empiezan a trabajar enamorados de los números, tomando la información que tenía de Leonardo de Pisa o Fibonacci, que era un italiano que era hijo de un empresario y político que estuvo en Arabia, y el Fibonacci logra extraer la matemática más pura y llevar la matemática a Europa, y toma de los indios y de los árabes el cero y lo aplica y lo da a conocer en toda Europa, y comienza a trabajar no solamente a descubrir que la naturaleza se compone de estructuras que llevan una serie matemática, que es la serie de Fibonacci. Aquí vemos las ramas de un árbol, como la serie de Fibonacci se cumple. 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 2 más 3 son 5, 3 y 5 son 8, 8 y 5 son 13, 8 y 13 son 21. Y como cuando se divide el mayor por el menor da 1.6, y lo llaman el número mágico, y el número sagrado le dan el número de Dios, porque se compone esa ecuación de Fibonacci, o esa progresión de Fibonacci, es aplicable a todo, y él trata de llevar la proporción de Fibonacci al dibujo. Él dice que el dibujo tiene que ser técnico, y cómo aplican esa proporción de Fibonacci a la figura del cuerpo humano y a la proporcionalidad. Por eso lo llaman la progresión de Dios, porque dice que la naturaleza, que esa progresión de Fibonacci es la expresión de Dios para hacer el universo, y cómo la tratan de aplicar a todas las obras que hizo Leonardo, porque esa proporción áurea de Leonardo es la que todo el mundo ha tratado de decir que la aplicó. Y si ustedes ven las obras, hay de todo en lo que hay de literatura, tratando de explicar cómo se aplica esta progresión de Fibonacci en la obra de Leonardo. Leonardo aprende anatomía porque estudió en cadáveres, que cercano al taller de Verrocchio estaba un profesor que le enseñó anatomía, y Leonardo fue un anatomista espectacular, y se basa también en la proporción del hombre del Vitruvio, y el hombre del Vitruvio es porque Leonardo estaba obsesionado con la cuadratura del círculo, cosa que la trató de implementar, y que le dio muchas vueltas, y todos sus esquemas y todos los dibujos que hizo en las hojas del códice estaban relacionadas con esto, que es la proporción humana. Y una cosa interesante de Leonardo decía que no tenía por qué ofenderse del pene del hombre, y lo hacía con proporcionalidad, y lo que lo hacía con el posiblemente derivado de su homosexualidad. Casi solamente una de las figuras de Leonardo, mujer, muestra los genitales. Mostraba los senos en la mayoría de las figuras que hizo Leonardo, porque él decía que no tenía por qué avergonzarse. ¿De dónde sale la creatividad en el cerebro? O sea, que nosotros podemos decir que nosotros tenemos conexiones neuronales. Las redes neuronales están mandadas a recoger, porque en este momento estamos hablando de conectómica.
La conectómica es la ciencia que conecta las neuronas y las hace eficientes. Y si nosotros encontramos que tenemos más o menos 200 millones de fibras que se cruzan y cada neurona se comunica con 10.000 neuronas, cada vez que nosotros generamos un aprendizaje, nos conectamos. Las células que se conectan disparan al mismo tiempo impulsos nerviosos y ya se sabe que no son solamente las sinapsis las que conectan el cerebro, sino también las células de sostén, la glía. La glía se consideró que eran las células que sostenían las neuronas en el cerebro y que se consideraban que eran como el estropajo o el licopor que sostenía estructuras importantes. No, la glía en este momento se sabe que también conecta y produce impulsos que generan conectividad y conexiones. O sea que nosotros somos producto de nuestras propias conexiones. Esa conectividad entonces genera nuevas sinapsis, nuevas comunicaciones. Hay un fenómeno de repremio que hace que todos los días vayamos progresando y que esto no se determina con la edad. Por viejos que estemos, estamos produciendo nuevas conexiones y nuevas neuronas. Y se producen más o menos 700 neuronas diarias con 10.000 conexiones de cada una de ellas, lo que genera 7 millones de conexiones diarias nuevas. El cerebro de ayer es diferente a mi cerebro de hoy, siempre y cuando le metamos aprendizaje. Porque durante la noche el aprendizaje se graba en el disco duro y durante la noche también se podan las conexiones que no se utilizan. Entonces es un proceso dinámico de pensamiento, la imaginación unido a la conexión, a la atención, a la memoria, y se activan en momentos de crisis. Leonardo fue un anatomista espectacular y dijo, no pudo entender, porque él hizo una cámara para ver igual a como veía el ojo, y dibuja el diafragma, el quiasma óptico con perfección, y aquí tengo una resonancia magnética para que vean la perfección de los dibujos de Leonardo. Son una espectacularidad. Como el corazón y todas las vísceras las hace Leonardo. Y aquí tengo una resonancia magnética al lado izquierdo y los dibujos de Leonardo al lado derecho. Era un observador. Y dicen que cuando él empieza a trabajar en la disección de la boca, movía los músculos y los nervios en el cadáver y que logró sacar una sonrisa, como la sonrisa de la Mona Lisa. Dice que la sonrisa de la Mona Lisa es una sonrisa que nadie tiene porque la creó él haciendo sus diabluras, moviendo fibras nerviosas y fibras musculares. Una de las teorías de las cuales hablan. Algunos dicen que es que Leonardo está fijo ahí, que ese es el cuadro de él, que de fondo está él. No, es el dibujo de una mujer, simplemente que la sonrisa es un juego de su genialidad que perdura a través del tiempo. Los grandes artistas han tenido problemas neurológicos, muchos han sido disléxicos, los grandes músicos han sido disléxicos, y aquí se muestra, por ejemplo, Claude Monet, que tenía un trastorno frontal en donde todo lo repetía, y cómo repite más de 19 cuadros de la Catedral de Roma, y cómo cada una de ellas es una obra magistral. O sea que el repetir no necesariamente es un defecto del cerebro anormal. Como los grandes genios encuentran un desarrollo de su inteligencia a medida que van desarrollando muchas enfermedades. La depresión, una de ellas, los grandes escritores cuando han tenido episodios depresivos han hecho sus mejores obras en las etapas de depresión. Entonces esa difusión de esos neurotransmisores influyen en el desarrollo de genialidad y de creatividad. Podemos decir que el genio se crea, pero también el genio se produce y el genio se construye. Miren todo lo que nosotros encontramos sobre una difusión cerebral no específica, como el autismo genera una serie de genialidades matemáticas espectacularmente grandiosas. Y hemos visto, por ejemplo, en algunas películas cómo llevan en Rayman, por ejemplo, cómo un autista es capaz de calcular con facilidad cartas en un casino, grabase números, y se han encontrado inclusive cerebros divididos.
que son personas que son capaces de leer con el ojo derecho y con el ojo izquierdo a una velocidad increíble, de leerse un libro y grabarse todo por palabras en una noche, ¿cierto? Cómo el cerebro es capaz de hacer todo eso y simplemente que nosotros no lo estimulamos. Esa asimetría entre grandes áreas cerebrales, porque el cerebro no es simétrico, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo no son simétricos, entonces los matemáticos se han demostrado que tienen el lóbulo parietal en la pared del cerebro, al lado, encima de las orejas, hacia la parte superior, que es lo que llamamos el lóbulo parietal. Esa parte matemática está agrandada y es la parte que hace el cálculo. Cuando se revisa el cerebro de Einstein, se demuestra que el cerebro de Einstein no era más grande que el de cualquier otra persona, inclusive era más pequeño que el promedio. Pero el giro frontal superior de Einstein, de ambos hemisferios, tenía un mayor número de células gliales, de células de sostén. No tenía más neuronas, tenía más conexiones. O sea que la conectividad es la que da la característica del cerebro para demostrar sus cualidades. Esto lo estamos diciendo y lo hemos comentado porque esto se ha demostrado con resonancia magnética funcional, donde se ve el cerebro funcionando y cómo la genialidad y la creatividad artística y musical, se sabe que el músico, por ejemplo, conecta los dos cerebros y el cerebro musical es superior a un cerebro de otra persona de la misma edad con las mismas alteraciones. Un niño musical tiene mayor conectividad que un niño que no sea musical. Entonces, ¿qué hace la música? La música conecta, la música es un lenguaje. Tiene prosodia, escritura, tono, tonalidad, medida, entonación, o sea, es otro lenguaje. Y el que aprende música aprende más fácil cualquier otro lenguaje. Entonces, esas características importantes nos han llevado a evaluar qué es la inteligencia. Cuando se comenzó a trabajar con el cociente intelectual, entonces todo el mundo decía, sí, es que el que tiene cociente intelectual es un sabio. Y Alfred Binet, en francés, empezó a estudiar con pruebas cómo se podía medir la inteligencia de las personas y empezó a hacerle pruebas y empezó a calificar las personas mediante esas pruebas. Y fue Lewis Terman, norteamericano, quien aplica el concepto de cociente intelectual y lo aplica inclusive en personas, en niños y en adultos, y se da cuenta que muchas de esas personas son más inteligentes para resolver problemas, y Lewis Terman le aplica a más de 1.700.000 soldados las pruebas para catalogarlos y ponerlos a trabajar juntos. O desastre, cuando evalúan a los pacientes de Terman, que esos genios de Terman les llamaban las termitas, porque eran los hijos de Terman. Esas termitas eran súper inteligentes, pero con el tiempo tenían bajo perfil académico, bajo perfil social, bajo perfil económico y bajo perfil con tendencia al alcoholismo y a la drogadicción. Entonces, Walter Mitchell, no sé cómo se dio el tema, pero es una cosa muy interesante. Se inventa el test de los marshmallows. Coge 600 niños, eso fue en el año 1972, coge 600 niños y los pone a que escoja entre los 4 y 6 años. Y les dice que les va a regalar un marshmallow cuando se lo quieran comer, pero si se esperan 20 minutos, les dan 2 marshmallows. Y hace la prueba. Entonces los niños que son niños y cogen el marshmallow y se lo comen, los otros esperan y evalúan más adelante qué pasa a los 16 años. A los 16 años tienen 18 y 20 años y se dan cuenta que tienen mejor promedio académico los que esperaron el segundo marshmallow, que tienen mejor relación social, que tienen mayor relación cultural, que tienen mejores sueldos y que tienen menos adicciones a las drogas y al alcohol. O sea que la demora en la gratificación, centrar la atención, que es lo que descubre Richard Davidson, dice que centrar la atención y el cerebro social es lo que hace que el sabio sea sabio y el pensamiento divergente, la genialidad, el que piensa diferente a como todo el mundo piensa, que es la persona que saca del sombrero en un momento determinado, y los que tienen memoria de futuro, los que son capaces de proporcionar un evento hipotético en el transcurso del tiempo.
Estos son los pilares de la persona inteligente. Inteligente no es el serio, sabio de cociente intelectual que no se relaciona. El que sabe para él, pero no tiene conocimiento, sino para él. El que no es capaz, como decía de llevar su conocimiento a palabras tan sencillas que todo el mundo les entienda. Entonces, él decía que cuando había una persona que sabía mucho y no era capaz de llevársela a las demás, no sabía el tema. Entonces, esto es muy importante porque nosotros catalogamos al genio el sabio aislado, que muchas veces no es, puede tener algo de loco, pero esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchos de los genios también terminan mal. Aquí yo me recuerdo el doctor Jorge Holguín, que tuvo genios, niños que comenzaron como hiperactivos y eran genios que se aburrían en todas partes porque ya tenían todo el conocimiento, no había profesores que les enseñaran más, muchos de ellos terminaron suicidándose. ¿Por qué? Porque terminan como el mafioso. Era todo tan fácil que lo normal les parecía un aburrimiento. Entonces, los pilares de la inteligencia están dados primero, la observación. ¿Quién tenía más? Leonardo disecó todos los nervios, todos los músculos, disecó el ojo, los ovarios, los testículos, hizo toda una observación para entender cómo volaban las aves. Se enfocó, le faltó enfoque en muchas cosas, pero lo enfocó, no desarrolló, porque muchas de las cosas de Leonardo fueron casi que muy pintorescas, porque le proporcionaba armas de guerra que nunca se hicieron, proporcionaba armas subacuáticas que no funcionaron, cosas para asalto que no funcionaron, y hacía muchos juegos en las fiestas, pero Leonardo no desarrolló todo eso que pudo haber desarrollado. Si no, estuviéramos adelantados por lo menos unos 200 años a lo que tenemos en este momento. La persistencia hacia el genio. Y aquí hay unas palabras que se las achacan a Marco Miguel Suárez, que decía, no creo en los inteligentes, creo en los constantes. Los constantes. Bueno, y lo importante entonces de Leonardo, que ha quedado todo este recuerdo, es no solamente es construir, sino hacer factible el pensamiento en una cristalización, sino las cosas que nosotros imaginamos que no se pueden llevar a cabo, pueden ser posibles, pero si no se cristalizan, nunca las vamos a tener. Esto fue lo que hizo Leonardo durante toda su vida y es lo que hemos visto en lo que es creatividad. ¿Qué es sinestesia? Sinestesia es un órgano de los sentidos que trabaja con las capacidades de otro. Por ejemplo, oír los colores. Suena una tontería, ¿no? Te parece tonto, porque uno por el oído no ve. Y lo mismo, ver los sonidos. Eso es sinestesia, porque los sonidos no se ven normalmente, pero hay personas que tienen sinestesias. Hay gente que ve los días de colores, y eso es sinestésico. Hay comunidades que le ven, que ven un color menos en el arco iris. Eso es una sinestesia perdida desde el punto de vista cultural. Como Richard Feynman veía las ideas y las trasladaba al papel en términos matemáticos y las ideaba en el aire, las veía en el aire. Como, por ejemplo, Tagore pintó más de 2.500 cuadros, hizo más de 2.500 poesías, ganó el premio Nobel de literatura, es el primer premio Nobel no occidental de literatura, y era capaz de recitar las poesías viendo sus cuadros, y era capaz de decir qué cuadro era el que representaba una poesía. Entonces es muy importante. Muchos de los matemáticos famosos, Ramanujan nunca estudió matemáticas de cuenta de él, casi que no lo dejan graduar, era un indio que aprendió matemáticas de cuenta de él y era un genio, y él dormido resolvía las ecuaciones. Muchas de las cosas que hizo Ramanujan se están en este momento aplicando para el estudio de los agujeros negros, y era un autodidacta. Como Crick, cuando estaba buscando con Watson el DNA, esa doble cadena de DNA, no sabía cómo se acoplaban las bases, y en un sueño soñó Crick a dos serpientes entrelazadas e inmediatamente se levantó, copió la idea y se dio cuenta que en esa forma era que la genialidad se hacía una realidad. Entonces, lo que les quise traer aquí, recuerden que yo no soy
ni experto en arte, y apenas soy un amante de la neurología, y les traje unos conceptos de aplicación de este gran hombre que es Leonardo da Vinci, las fallas que pudo haber tenido, que se las borra su genialidad, pero que no deja de ser un cerebro espectacular que hubiera podido darnos más a través del tiempo. Doctor Rodrigo, estuve pendiente todo el tiempo y me llamaba mucho la atención que pues las personas que tenían la cámara prendida estuvieron como yo, todo el tiempo pendientes de cada palabra, de cada diapositiva, de cada comentario que usted hacía. Me imagino que tan concentrados en eso, pues que en este momento apenas están haciendo los comentarios para ir con usted. Yo invito a quienes quieran hacerle las preguntas al doctor Rodrigo que lo hagan a través de nuestro chat, o también, porque lo habíamos conversado y él está de acuerdo en que puedan también, si quieren, en orden, vamos encendiendo los micrófonos y le hacemos directamente la pregunta. En su concepto, yo quiero empezar en su concepto. Usted podría decir que de los genios que usted ha podido, pues, como tener conocimiento, el más grande es Leonardo. Posiblemente Leonardo. Y hay una cosa, por ejemplo, Einstein, por ejemplo, que es otra genialidad espectacular. Uno se da cuenta que Einstein se dedicó 15 años a manejar la teoría de la luz, a estudiar la teoría de la luz. Es más, él se ganó el Nobel fue por la teoría de la luz, no por la teoría de la relatividad. 15 años. Entonces, el enfoque es una de las características de la genialidad. Los grandes músicos que han sido geniales se han enfocado en eso. Entonces, hay gente que desarrolla unas capacidades espectaculares, pero también tenemos gente que raya como en el retraso, por ejemplo, el autista, que es capaz de desarrollar capacidades superiores a cualquier ser humano. Entonces, ahí es donde uno dice que todo el mundo tiene algo de genio y que eso es lo que uno tiene que explotar. Yo lo único, hay una cosa que es muy importante, que queda aquí el concepto. El cerebro es unitarea. El cerebro no es multitarea. Entonces, a los niños hay que educarlos, no con inteligencias múltiples. Eso es una falacia. El concepto, y me perdone si a alguien le gusta el tema, pero la inteligencia múltiple es una falacia. Usted tiene que darle al niño la capacidad de desarrollar, en lo cual el niño tiene sus habilidades. Eso de escribir con la derecha y con la izquierda, y escribir con el dedo, y poner un lápiz en el dedo gordo del pie, eso no tiene ningún significado. Vemos, por ejemplo, cómo la hipnopedia es una tontería, sino, a pesar de que hay técnicas de hipnopedia espectaculares. Entonces, sacar del cajón de la basura y ponernos, que no quedemos en el oscurantismo, sabiendo que estamos en una etapa donde estamos volviendo al oscurantismo, este es el segundo oscurantismo, ya pensando en un poco de cosas donde la ciencia es la única que posiblemente tiene la verdad. Bueno, entonces ya aquí hemos empezado a recibir los comentarios. Comienzo con 2 comentarios y luego las charlas, luego las preguntas. Héctor Zuluaga le dice: Rodri, brillante como siempre, toda mi admiración y respeto. Y bueno, Sergio Cadavid, sería muy importante tener copia de la charla, de la presentación. Quienes quieran tenerla, nos dejan por favor en la caja de comentarios su correo electrónico y mañana a sus correos electrónicos les hacemos llegar la grabación de esta charla. Nadia Katich, doctor Isaza, un abrazo cariñoso, siempre es muy agradable escucharte y aprender de ti. Bueno, y entonces por acá dice María Patricia Vaquero: doctor Rodrigo, ¿conoce algo de Leonardo como filósofo, escritor y poeta? A ver, cuando, pues al menos lo que dice Isaacson, que hizo esa revisión tan interesante, Leonardo tenía un problema con la escritura y odiaba, a ver, le voy a decir porque él lo dice y lo tiene escrito. Él dice que todo el que escribe y no hace es una persona que está por debajo del nivel de las demás. Odiaba a los escritores y odiaba a los poetas.
y desde el punto de vista filosófico no le conozco ningún trabajo a Leonardo de lo que sea, pero me llamó mucho la atención porque él como autodidacta decía eso, posiblemente porque se sentía desplazado por los poetas y los escritores de la época del 480. Entonces, no sabía uno si eso, y el que él quiso subsanar tratando de meterle un poquitico de ciencia a lo que él sabía. Ok, Juan Ramiro San Pedro dice, se dice que con el paso de los años se van muriendo neuronas. ¿Cómo revertir esto? El buscar siempre un aprendizaje, viajar, experimentar cosas nuevas puede ayudar. A ver, hay una cosa, yo les estaba comentando a ustedes, el cerebro no pierde neuronas, ¿ya? El cerebro no pierde neuronas. Perdón, doctor, discúlpame un segundito. Sí, la señora Gloria o el usuario de Gloria, eso, listo. bueno, adelante. A ver, nosotros todos los días estamos produciendo neuronas nuevas, que no es una cantidad muy grande, pero lo estamos produciendo. ¿Qué estaba hablando ahorita de la conectividad? O sea, no es el número de neuronas, sino el número de conexiones. O sea, usted puede tener un celular de última gama y si usted no tiene con quién comunicarse, el celular no sirve absolutamente para nada. Entonces, la conectividad es la que genera el proceso de aprendizajes, de nuevos aprendizajes. Porque durante la noche también el cerebro poda. O sea, el cerebro va podando memorias que usted no utilice. Por eso cuando usted aprende oyendo, cantando, exponiendo, para mí esta exposición es un proceso de aprendizaje que va consolidando una serie de conocimientos que tengo que ir perfeccionando cada vez. Y yo no soy un experto en arte, pero he podido mirar un poco. Entonces, para mí esto es un aprendizaje. Yo tengo 60 y voy a cumplir 68 años. Y ustedes acaban de ver a Lucio Chiquito, 104 años, estuvo en mi consulta. Lucio Chiquito es una persona vital. Entonces, uno dice, ¿quién es el que deteriora? El que no comunica, el que no socializa, el que no tiene nuevos aprendizajes, el que no los practica. Usted tiene que ponerle a la canción, le tiene que poner letra, a la letra le hay que ponerle música, hay que hacer cosas que se muevan, hay que innovar. O sea, todos los días nos vamos por el mismo camino. No cogemos el carro y nos vamos siempre por las mismas calles. ¿Por qué? Porque cuando vamos por otro lado, al cerebro le parece extraño y le parece muy lejos. Entonces hay que innovar, hay que modificar, y lo que decía Einstein, si usted todos los días hace lo mismo y obtiene el mismo resultado, estamos pensando como un idiota. Entonces eso tenemos que cambiar, y si nosotros cambiamos, generamos esos procesos de aprendizaje, ¿mediante qué? Mediante neurotransmisores. Esos neurotransmisores hacen que las neuronas, como una raíz, vayan creciendo y se vayan comunicando. Alguien decía, Sebastián Seung, que él es un japonés que ha trabajado, y los invito a que se metan a la página, se llama Connectoma o Connect2Me, Connectome en inglés, Connectome con doble C, Connectome, Connect2Me, me conecto. Esa página está tratando de hacer el mapa cerebral. Cuando termine de hacerlo, el cerebro ya ha cambiado. Y él dice que nosotros somos un conectoma diario nuevo, siempre y cuando modifiquemos la junta directiva. Dice Rogelio Eduardo Vélez, ahora los niños pasan más tiempo en un iPad. ¿Qué va a pasar con el cerebro? A ver, Harari usted sabe que Harari es una persona que ha servido historiador moderno, y es una persona que dice que lo único que sabemos en este momento es las áreas cerebrales de la mano, que son representativas en la corteza cerebral, se están utilizando solamente estos dos dedos. Harto. Estamos empezando a ver enfermedades de dos dedos. A todo el que chatea, a todo el que... Entonces dice, ¿son superiores o son inferiores? Y si no lo podemos decir, van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Y hay cosas que se atrofian. Nosotros ya no movemos las orejas. Poquita gente mueve las orejas, porque no las necesitamos mover para orientarnos. ¿Harto? Posiblemente una jirafa sí. Entonces, a medida que nosotros vayamos mutilando el cerebro se tiene que ir adaptando a otro tipo de procesos.
Entonces, ¿qué estamos gastando? En la parte visual la estamos teniendo todo en función de luz. La luz hace que el cerebro produzca cortisona, mayor cortisol. Vamos a tener personas más obesas, personas con mayor osteoporosis, porque estamos haciendo menos ejercicio, y si ustedes se miran, muchos ganaron peso, muchos están gordos, pero no están pesando lo mismo, porque perdimos masa muscular con la pandemia, y es porque nosotros nos movemos mucho. En los viejos se movían más que nosotros, porque tenían que coger un bulto, arriar una bestia, caminar, y nosotros ya no caminamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que está diciendo Harari él es muy crítico, dice que el problema de las nuevas generaciones es que se tienen que ir adaptando al proceso y que las máquinas pueden en alguna forma reemplazar mucho del trabajo de nosotros y que vamos a tener personas muy capacitadas. Él dice que va a ser una generación de idiotas. Lo dice en forma despectiva, pero lo que pasa es que nosotros no podemos catalogar el futuro porque el futuro apenas todos los días lo estamos construyendo. Lo que sí estamos viendo es que los muchachos no tienen dificultades y tampoco las resuelven. Hay una pregunta de Jorge Luis Jiménez, yo no la había hecho porque le iba a pedir a él que si abría el micrófono. Yo la voy a leer como yo la interpreto, pero le pido al señor Jorge Luis que si no es así, la haga directamente. Él dice, y un niño así, yo la interpreto como el que usted está hablando ahora, que son más distintos. ¿Qué le puede al profesor? ¿Dónde lo educan? Si el señor Jorge Luis me ayuda a interpretar un poquito la pregunta, si es en ese sentido. Yo lo entiendo. Sí, doctor Rodrigo, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, señor, muchas gracias. No, el tema es que los muchachos, los más inteligentes, usted decía que terminaban algunos, con el doctor Holguín, que planteaba que algunos se suicidaban. Y es que es cierto, y uno pues yo conozco varios que se vuelven insoportables y es que la primera parte de la clase la entienden y ya, con eso tienen, entonces se parrandean a los profesores. Estos, desde mi observación, necesitan no la famosa Ritalina, sino una formación distinta, en el sentido de que somos distintos y todos aprendemos distinto. Pero entonces, en nuestro medio, ¿dónde, en qué institución se pueden escolarizar? A ver, normalmente ustedes se dieron cuenta que la ley cambió y habían escuelas especiales para niños especiales y habían escuelas de genios para genios. Lo que se trata es de vincular al genio a la socialización, porque la socialización hace parte muy importante de la inteligencia del ser humano. Dice que el cerebro social, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo en este momento, son alteraciones en el desarrollo del cerebro social. Si ustedes ven, por ejemplo, el grupo económico, el grupo Premium que quebró a todo el mundo, los grupos económicos en Estados Unidos que hicieron la crisis de los años 80, son personas que desde el punto de vista social tienen un cerebro completamente diferente. No podemos decir que es malo o bueno, simplemente es diferente, y que no tienen las áreas de altruismo, están completamente, no funcionan como nosotros. Entonces se han hecho estudios con personas y se han dado cuenta que todos los cerebros de las personas no son iguales y que hay que darles el estímulo. ¿Cuál es el problema con los niños? Que están súper estimulados por un sistema de premio. A ver, ¿por qué el niño no juega con una pirinola? Yo lo he hecho, yo he hecho el ensayo. Nosotros jugábamos pirinola 31, ¿cierto? Y eso era nuestra Atari. Y el juego, porque el niño en este momento, cada vez que obtiene un éxito, obtiene un aumento de dopamina en el cerebro. Entonces, estamos generando adicciones de la vida diaria. ¿Por qué revisamos el WhatsApp?
Ya inclusive lo están relatando como una patología, o sea, una anormalidad, porque queremos adelantarnos a la noticia primero que todo el grupo social, que yo sea el primero en saber el tema, el primero en saber el chisme, el primero en saber la noticia, y el primero en transmitirla, y el primero en reproducirla. Entonces estos muchachos se están creando con una baja tolerancia a la frustración. Mire que fracasan y cambian de juego. Y cuando ya pasan el séptimo cielo que tienen que pasar, ya el juguete ya no sirve. Y nos estamos alimentando de aparatos con obsolescencia programada. Ya el iPhone 9 ya no le sirve a nadie, tiene que ser el 16, 17, 18. Entonces, estos muchachos están con una serie de receptores de dopamina aumentados, como la persona que va a un casino a jugar y que no lo saca nadie aunque pierda. Los niños hay que estimularlos en lo que den. Si el niño tiene habilidades matemáticas, póngalo a desarrollar matemáticas y póngale un profesor de matemáticas. Hay gente que llega hasta un plano donde superan al profesor, pero póngalo a hacer. Pero es que lo meten a clases de equitación, a clases de natación, música por la mañana, violín y piano, flauta por la tarde, plastilina, desarrollo motor, escritura, lectura, sí, y olvídese que ¿qué tenemos? Un hiperactivo de potencia. Entonces, ¿por qué? Porque el niño aprende jugando. A los niños se les acabó el juego porque se le acabó el padre que juega, se le acabó la madre que juega. Los papás no saben jugar y se siente ridículo jugando. Entonces ya a los niños le estamos metiendo a los 4 años a aprender, y el niño aprende jugando y aprende por imitación de la madre. Y ya tenemos niños paquete. Nosotros rápidamente, por irnos a trabajar, soltamos el niño y lo educa o la abuela o la muchacha de servicio, y ya se han dado cuenta que en los 2 primeros meses los animales y los niños separados de su madre tienen un problema de número de fibras cerebrales disminuidas, un número de fibras de conexión disminuida y problemas de socialización a largo plazo. Ya que lo que tenemos que hacer es cambiar un poquitico los procesos de aprendizaje. Yo hubiera sido feliz enseñándole a los niños, porque a mí, yo nunca encontré, aquí hay mucho ingeniero, y yo nunca encontré utilidad al trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Nunca entendí que era un radián, lo vine a entender ya viejo. Es más, algún día, después de terminar una práctica de neurología en el Pablo Tobón, ya habíamos acabado todo, y vi a los muchachos ahí, había un residente de medicina interna, un residente de neurología, 2 internos y 2 estudiantes. Y les dije, muchachos, ¿ustedes saben sacar raíz cuadrada? Y todos se miraron y les enseñé a sacar raíz cuadrada. ¿Y saben cuál fue el aprendizaje? A los 5 años fue mi hermana donde un médico basura, le dijo, ¿usted es hermana del profe Sasa? Y él fue el que me enseñó a sacar raíz cuadrada. Porque cuando le enseñaban raíz cuadrada no le encontraban ninguna utilidad. Entonces hay los muchachos en este momento están llenos de información, pero nulos en aprendizajes. Qué interesante todo esto, doctor. Javier Bernal dice, ¿las neuronas se pueden renovar y cómo hacerlo? Hay varias cosas, y aquí que está Nadia Catriz, yo la sigo a ella me sigue a mí, parecemos como el perro persiguiendo de la cola. Ahí el ejercicio físico es una de las cosas que más motiva la producción de nuevas neuronas, la oxigenación cerebral. Entonces, el ejercicio físico es casi que podemos decir que es la vacuna para el Alzheimer. Y puede que haya deterioro. Y hemos revisado gente que tiene un cerebro con deterioro. Y cuando usted mira a la persona, no tiene deterioro. Porque las neuronas que tiene, las tienes conectadas. Y ¿qué es lo que estamos diciendo ahorita? Nuevos aprendizajes. Ningún muchacho se sabe una poesía. Entonces, yo lo he hecho. Yo lo he hecho en el salón, 40 estudiantes de medicina. Llevo 30 años diciéndoles y les digo, ¿quién de aquí ustedes se sabe una poesía? Y le pongo 5. Ninguno. Porque como todo está aquí, aquí está el amor, mi historia clínica, mi historia pasada, mi historia sexual, mis gustos sexuales, mis gustos anatómicos, todo esto está aquí, todo. Aquí no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Conectarnos. Y el viejo, ¿qué es lo primero que hace? Jubila el cerebro. No vuelve a reunirse con amigos,
no vuelve a salir con ellos, no cambia de rutinas, se pone a la misma sudadera, se va para la misma parte, no sale del mismo club, se lee el mismo libro, no habla del libro cuando lo lee. Entonces, ¿dónde queda el aprendizaje? Esto es importante porque yo veo mucho paciente con aparente deterioro cognitivo que lo que tiene jubilado es el cerebro. Entonces, inclusive hasta el sexo. Entonces uno dice, ¿por qué la gente cuando llega a cierta edad no tiene sexo? O disminuye el sexo. Porque pierde la imaginación. La imaginación se pierde a los 35 años. Y cuando yo le digo a usted que se disfrace para hacer el amor conmigo, harto de Caperucita y yo de Lobo, el cerebro, la corteza prefrontal, que es el cerebro del cerebro, ahí mismo le dice, vos sí sos ridículo, ¿cómo te vas a poner a hacer eso? Vos un viejo, a hacer esas ridiculez, cuando la imaginación es la que funciona todo en el cerebro. Usted lo que imagina lo crea, lo que imagina existe. Y el viejo empieza a imaginar fantasmas. Si está solo, oye ruidos. Y como ve menos, tiene alucinaciones visuales. Ustedes no se han quedado en la casa y oyen cuando les tocan la puerta o les cuchichean atrás, que creen que es la tía Clara que murió, y el cerebro crea fantasías cuando no tiene estímulos. El cerebro crea fantasmas cuando no tiene estímulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mantener? Estímulo continuo, pero con utilidad. Porque siempre jugamos el mismo solitario. Eso no sirve para nada. ¿Para qué sirve llenar mandalas? No sirve para nada. ¿Para qué sirve llenar sudokus? No sirve para nada. Porque eso es como amarrarse los zapatos 80 veces. Amarre los zapatos 80 veces, que es un ejercicio muy bueno. O haga 80 nudos de marinero y listo. ¿Sí? Meta a clases de magia. Haga cosas novedosas. Cambia la rutina de su cuarto. Usted no sabe qué hay en el nochero. Yo siempre he dicho que el cerebro de uno se parece al nochero de uno. Vaya, mire lo que tiene. Y Vaporub, sí, la aspirina, sí, el Viagra, si acaso. Y así está revolcado el cerebro. El cerebro de uno es un nochero. Hay que organizarlo todos los días. Y entonces se organiza, una manera de organizarlo es haciendo ejercicio. Patricia Vaquero nos dice que bailando. Nadia también dice que el ejercicio y el movimiento estimulan el cerebro. Esa es una manera entonces de organizar ese nochero. Que baile. Cuando la persona baila, conecta la parte motora, conecta la parte funcional, se aumentan neurotransmisores para mejorar el equilibrio. Usted empieza a manejar el tono, la funcionalidad, toda la parte de motricidad y el equilibrio. Lo que más me llamó la atención un día que fui donde Nadia Catich, que yo me creía porque montaba en bicicleta, ya me creía cochise, y me puso a hacer ejercicios de equilibrio y me lleva para todos los lados. Y ya no me voy para los lados, aprendí a hacer equilibrio en una sola pierna. ¿Cierto? Y lo que pasa es que al viejo lo primero que hacen es lo inhabilitan. ¿Cierto? Le ponen unos zapatos y unas cosas que no pueden ni caminar. Y una sudadera donde enreda todos los días. Y el único que cambia es el color de la sudadera. Así es. Vea, esta charla ha sido demasiado interesante, muy amena. Y también por aquí hay una pregunta. ¿Puedes contarnos algo sobre los cristales que hay dentro del cerebro? A ver, hay varias. Lo que pasa es que en esto hay magia, ¿cierto? Hay magia. Se hablan hay una teoría inclusive de fractales, que es una teoría muy compleja, y hay otra teoría mucho peor, que es la teoría cuántica, que es la que posiblemente hace parte del funcionamiento del cerebro. Los invito a que lean un libro, yo lo mantengo por aquí, de Michio Kaku, se llama El futuro de nuestra mente. Es un libro en español, está también en inglés, y es un libro de Michio Kaku, es un físico teórico, y él habla de todas estas cosas. Entonces, cuando hablan de cristales, sí, se están estudiando cristales y se están estudiando moléculas de comunicación a nivel cerebral. Inclusive, ya se ha demostrado que la luz puesta por fuera produce estimulación de neuronas y se están bregando a hacer conexiones de
de sustancias fotosensibles para estimular áreas no estimuladas y que se pueden estimular con luz. O sea, eso es todo un desarrollo tecnológico que parece mentiras, pero para allá vamos, para allá vamos. Entonces, dentro del punto de vista, están hablando que los cristales también guardan información y que los cristales vibran. Y que esa vibración conecta neuronas. Pero está todavía muy en ciernes. Por acá le hacen una recomendación, que por qué no nos dicta a todos clases de tango virtuales para evitar todo esto de lo que usted está hablando. Hay un comentario bien interesante de Nadia Katich. La clave está en el control motor, estimular el sistema nervioso y el sistema muscular de manera simultánea. Muchas gracias también por este aporte. Si Nadia sabe, es que Nadia tiene un instituto de entrenamiento que es multimodal. ¿Qué quiere decir multimodal? Órganos de los sentidos, motricidad, coordinación, ejercicio, ritmicidad, tono, que todo eso hace parte de la función muscular. Y la parte musical es espectacular. El viejo musical es un viejo sabio. O sea que a Nadia la podemos invitar a un encuentro de estos para que podamos seguir hablando de estos temas tan interesantes. Dígale que nos invite a su conferencia. Ella tiene la conferencia. Eso que quede claro para todos los asistentes. En este momento somos 50 personas que vamos entonces a programar una con ella. Ya la comprometimos. Aquí hay otro comentario de Rogelio Vélez. En la escuela demeritan la memoria. Dicen que todo está en Google. ¿Qué opina de ejercitar la memoria? A ver, cada vez que usted aprende algo, deforma el cerebro. O sea, cada aprendizaje es un cambio estructural en el cerebro. Es como si usted todos los días construyera un cerebro nuevo. Y eso se llama plasticidad cerebral. Los procesos de aprendizaje multimodales van formando casilleros, construyendo casilleros. Es que no son construcciones orgánicas. Ya le voy a poner un ejemplo. Imagínense que este Michio Kaku trae a colación un artículo muy interesante de los taxistas de Londres. El taxista en Londres se tiene que grabar más o menos 25.000 calles con nombre y número. Y se demora el examen para ser taxista en Londres, se demora entre 3 y 4 años. Entonces le hicieron una resonancia magnética funcional a esos taxistas antes y a los que aprobaron después. Y se dieron cuenta que los que aprobaron después y se aprendieron todo ese número de calles tenían áreas cerebrales nuevas, conectadas, aumentadas. O sea que cada proceso de memoria es un proceso de aprendizaje nuevo que conecta una serie de funciones, porque cuando usted aprende algo visual, lo maneja visual, afectivo. ¿Por qué? Porque usted maneja afecto. No es lo mismo ver la palabra madre al día después de que su mamá se haya muerto. No es lo mismo celebrar el Día de la Madre el día antes que se murió su mamá. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de situaciones, todo que le ponen afecto, la memoria es la madre del aprendizaje. Y la realización es la culminación del proceso del cerebro inteligente. O sea, el que piensa y no hace, no sirve para nada. Rodrigo, era más fácil ser príncipe de Gales que taxista en Londres entonces. Sí, es la verdad. Es que ellos y por eso es que cobran tan duro. ¿Cierto? Oíste, pero fuera de charla, ¿cierto que vos sos bailarín de tango? Es que aquí me están poniendo en el chat que porque no, vamos gallo. Te voy a contar. Yo un día estuve en Argentina y me gustó y aquí me metí a clases de baile con un profesor y casado, pues, y la señora iba y nos daba, pero la señora, que era la pareja para nosotros, no iba sino cuando le pagaban. Entonces venía, le quitaba la plata al marido y se volaba. Aprendí algunos pasitos y ahorita que estuve en la cuarentena volví otra vez. No, sueño con saber bailar, pero no. Aquí hay una asistente que se llama Lucero Botero que es especializada en milonga. Ah, pues madre, me muero.
Me muero, doctor, dicho, si aprendo mi loca, me muero. Doctor, a propósito, ella dice que sí es cierto que el tango sirve para prevenir el Alzheimer. Cualquier baile, cualquier música. Vea, le cuento que hasta el reggaetón, creo. Vea, lo que pasa es que lo hicieron, hay un trabajo que hicieron muy interesante. Hay un científico que tiene un libro sobre neurofisiología muy interesante y ponen a trabajar ondas cerebrales con ondas musicales. Y se dan cuenta, por ejemplo, que hay una canción de Richard Kleiderman y otra de Tchaikovsky, en donde la tonalidad hace que la persona se tranquilice y mejore los procesos de aprendizaje. Eso es importante. Y él dice muy claramente que él no sabe si la música estridente también genera eso. No lo sabemos, porque todavía no hay un estudio que compare las dos cosas. O sea que... ¿Cómo? ¿Aló? Doña Lucero le está generando eco. Ya Sí. lo apagó el micrófono, era que tenía un eco. Doctor, pues le digo que han sido innumerables los comentarios agradeciendo la charla, destacando todo este aprendizaje de esta tarde, felicitándolo a usted y también a San Ignacio por haber tenido este encuentro. Entonces, pues nos quedaríamos aquí leyéndolas todas, pero quiero decirle que digamos que todos los comentarios, todos los asistentes tienen unas felicitaciones, un agradecimiento muy especial para usted. Sí. No veo más preguntas. ¿Hay alguien que está tratando de hablar? ¿Una pregunta que nos quieren hacer? ¿O fue que alguien? Bueno, no. Bueno, sí, son muchos los entonces, comentarios. quiero agradecer a todos, a Silvia, primero esa comunidad que tienen tan productiva y este grupo de amigos que nos promueve a otros a movernos y aportar el granito de arena. Recuerden que uno no es poseedor de la verdad, pero yo sí he tratado de trabajar en lo que es neuromanagement, que es ciencia aplicada, y cuando alguien me pide alguna bibliografía sobre algún tema, le digo, venga, que aquí está. Muchas gracias a ustedes porque esto me motiva a seguir, y yo no quiero dejar que mis neuronas se jubilen. Y los invito a lo mismo. Bueno, usted y yo tenemos en noviembre separado una fecha y usted me había dicho, si quiere separarla y luego le definimos el tema. ¿Qué le parece a usted, después de este comentario que hizo al inicio Juan Ramiro, que tratáramos en ese espacio el tema del Alzheimer? A ver, hablamos de una cosa más productiva, ¿sí? Dígame. Los olvidos de la vida diaria en cuanto a preocuparnos por la demencia. Perfecto. Lo podemos porque todo el dejar mundo entonces. llegue, la consulta más frecuente, doctor, estoy perdiendo la memoria. Entonces yo le digo, ¿desde cuándo? ¿Y desde cuándo qué, doctor? O sea, todo el mundo está pensando en multitarea, entonces es muy importante, hablamos eso y le enfocamos también a la demencia. Entonces, enfocamos cómo grabamos, cómo perdemos memoria y hacemos la parte funcional de que nos sirva ahora. Porque si hacemos sobre Alzheimer, el que tenga Alzheimer aquí no va a aprender nada. Ah, ok, perfecta recomendación. En este momento no, abrir la agenda me quedaría muy complicado porque como estoy grabando la charla, me queda muy pesado. Entonces no tengo exactamente la fecha, pero con el doctor la tenemos separada. Les estaremos anunciando previamente, pero de una vez les digo que es en noviembre. Y también quería contarles que estoy gestionando, hoy empecé a gestionar para que también les diremos cuándo, una con el señor Lucio Chiquito para que nos cuente de su experiencia, porque estoy segura que será un modelo para muchísimas generaciones y que este hombre tiene mucho que contarnos. Entonces estoy haciendo las gestiones para cuadrar con él. Entonces también a usted, doctor, para esa charla lo estaré invitando por si nos desea acompañar. Pregúntele la experiencia con Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Ah, bueno, qué bien. Él estuvo allá en la oficina de él. Sí. Bueno, muchas gracias. Que no sea la primera vez. Muchas gracias a todos. No, usted ya está invitado para noviembre, lo mismo que a Nadia Katich. También
ya me conseguiré como... Ah, bueno, usted abrió el micrófono. Sería para el 9 de noviembre. Sería para el 9 de noviembre. Para el 9 de noviembre con el doctor Rodrigo. Y ya cuadramos con Nadia, que aquí la tenemos más que comprometida para una charla con Asia. Y Clara, quiero... Sí. Al uso hay que preguntarle por el Sistema Eléctrico Nacional. Sí, es que de este señor tenemos mucho que aprender. Bueno, yo termino dándole las gracias a todos por acompañarnos, por haber participado. De verdad que muy interesante esta charla y el tema de haber permitido todos estos comentarios, estas preguntas. Doctor, muchísimas gracias. Usted ya está también agendado para noviembre y este lunes vamos a tener un tema también bien interesante, el próximo lunes a las 4:30, y es con el tema de las propiedades horizontales y la cultura de la felicidad dentro de las propiedades horizontales. Este tema lo ha venido trabajando un ignaciano que es Hernán Alfonso Álvarez. Él es el director de Asurbe, la Asociación de Unidades y Propiedad Horizontal. Cambiemos el mundo desde nuestras copropiedades, la cultura de la propiedad horizontal feliz. Los invitamos entonces el lunes y nuevamente les damos las gracias. Juan Ramiro, vi que prendió el micrófono, no sé si quería hacer algún comentario. No, Clara, simplemente pues agradecerle a todos los que nos acompañaron y especialmente a Rodrigo pues por su disertación, siempre tan amena como siempre. Gracias. Demasiado. Y termino diciéndole a todos los asistentes que nos dejaron en la caja de comentarios su correo electrónico, que hemos tomado nota de todos para mañana mandarles el enlace para que puedan acceder a la charla. Doctor, nuevamente muchas gracias a todos ustedes, una feliz noche. Mire, son las 6:05. Usted me dijo, no, yo creo que por ahí 1 hora. Yo le dije, pongámosle 1:30. Así fue. Bueno, para todos una feliz noche, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, muy profesor. interesante, muchísimas gracias.